Chicos, buenos días, bienvenidos a su clase, ¿verdad? De esta semana, espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Pues en el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos a su clase y vamos a dar inicio, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo. El tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Son las clases de argumentos. Vamos a estar viendo cuáles son esas clases de argumento, ¿verdad? Y lo más importante de todos es que usted pueda hacer ejemplos de esos argumentos. Vamos a iniciar, ¿verdad, chicos? Con el primer clase de argumento, el argumento justificativo. ¿Verdad? Inmediatamente que nosotros escuchamos pues la palabra justificativo, pues usted dice que es justificar. Cuando justificamos, ¿verdad? A alguien ya pueda que tenga o no la razón, ¿verdad? Entonces, justificación es una noción que permite referirse al proceso, ¿verdad? Y al resultado de justificar. Entonces, justificar, ¿verdad? Es un verbo, ¿verdad? Y está vinculado a demostrar algo, una situación, ¿verdad? Con pruebas, a explicar el accionar o el comportamiento, ¿verdad? En base pues a ciertos motivos o a poder probar que esa persona o que una persona es inocente de aquello que se le atribuye, ¿verdad? Entonces un argumento justificativo puede tratarse, ¿verdad? De aquello que prueba, ¿verdad? Las buenas intenciones o la inocencia, ¿verdad? De algún sujeto que realizó alguna acción. Entonces podemos decir que la justificación consiste en adecuar algo, ¿verdad? Que resulta injusto y poderlo convertir, ¿verdad? En justo, ¿verdad? Entonces, una motivación o un principio que sirva para justificar algo. Recordemos que los argumentos justificativos, ¿verdad? Van a depender de la posición en la que se encuentre una persona. Por ejemplo, no necesito una justificación para darte un beso. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Pues utilizando que no ocupamos ninguna razón, ¿verdad? Para poder dar un beso, porque él ya tiene sus propias razones. Me gustaría saber cuál es tu justificación para comportarte de esta forma. Entonces ahí es cuando cae, ¿verdad? Que el argumento justificativo es poder explicar el accionar, ¿verdad? O el comportamiento de alguien, ¿verdad? En base de pruebas que usted tenga que diga si esa persona es inocente de la acción que hizo. Pero muchas veces lo que hacemos con el argumento justificativo es poder adecuar, ¿verdad? O tratar de comprobar que algo, que una persona que hizo algo injusto, poderlo probar y poderlo convertir en justo. ¿A través de qué? A través de un argumento, a través de una idea, ¿verdad? Que usted tiene, independientemente si es justa o no, ¿verdad? Por eso es justificativo. Vamos al siguiente tipo de argumento, que es el argumento explicativo. ¿Verdad? Su nombre lo dice. El argumento explicativo está orientado en explicar. Y se desarrolla, ¿verdad? Desarrolla el porqué de algo en términos de motivos. Entonces, cuando un argumento, es explicativo, es porque usted va a explicar un solo tema, ¿verdad? Recuerde que por ese explicativo va a explicar un solo tema, pero para que eso se convierta en un argumento, usted va a argumentar sus ideas y a decir, ¿verdad?, por qué eso que usted está explicando, ese tema que usted está explicando, es cierto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a base de las pruebas que usted va a presentar, ¿verdad? En el ejemplo que yo les estoy presentando, ¿verdad?, en la diapositiva, habla de un árbol, ¿verdad? Y dice que el árbol es una planta de tronco de madera, ¿verdad? Que extiende sus ramas. Entonces estamos explicando cómo es el árbol. Pero para que se convierta en un argumento, ¿verdad? Yo tengo que convencer a las personas que esa explicación que yo estoy dando es correcta. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Pues a través de pruebas, de algo que sea cierto, ¿verdad? Algo que ya fue comprobado. Entonces allí se convierte, ¿verdad?, en un argumento explicativo. El siguiente tipo de argumento es un argumento persuasivo, ¿verdad? Un argumento persuasivo está orientado a persuadir, esto quiere decir a poder, pues, inducir que una creencia que nosotros tenemos, ¿verdad?, puede ser, pues, sólida o no, o quiere decir, puede ser verdadera o no. Entonces, lo que se busca con la persuasión es convencer a los demás, ¿verdad?, para que estén de acuerdo con la situación que yo les he plantado, independientemente sea una creencia mía,
¿verdad? Pero si yo lo convenzo de que es cierto, entonces eso es persuasión, porque lo convencí. Entonces, cuando yo hablo de la palabra persuadir, quiere decir que busca, ¿verdad?, inducir al lector, ¿verdad?, en este caso, o a un oyente, a tomar un determinado comportamiento, ¿verdad?, que puede ser tal vez solo una simple modificación ideológica en su pensamiento, o bien, ¿verdad?, yo lo puedo convencer también que él se puede posicionar frente a alguna circunstancia y decir, bueno, lo que me dijo fulanito resultó cierto. Entonces allí la posición, ¿verdad?, persuasiva cambió en él, no simplemente fue una modificación ideológica, sino que vio que lo que, en este caso, vaya un ejemplo, yo le dije, le funcionó. Entonces se convierte en una en un posicionamiento, ¿verdad?, frente a alguna circunstancia que está pasando. Entonces, por eso es persuasivo, porque busca convencer. Pero cuando digo argumento persuasivo, quiere decir que yo con mi persuasión, con el argumento que le di, ¿verdad?, pude cambiar en su ideología, en su pensamiento, pude modificar, ¿verdad?, su pensamiento hacia ese conflicto, hacia ese texto, hacia ese tema. Entonces ahí se vuelve un argumento persuasivo, como el ejemplo, ¿verdad?, que está en la diapositiva. Habla, ¿verdad?, sobre los alumnos del colegio, ¿verdad?, que han bajado su rendimiento escolar. Yo puedo decir, ¿verdad?, que la mayoría pues reconoció que es por la televisión, por estar frente a la computadora o por estar frente al celular. Pero alguien puede decir que no es cierto. Entonces, ¿cómo hago yo para convencer a esas personas que lo que yo le estoy presentando, ¿verdad?, la situación que yo le estoy presentando es verdadera? Entonces, esa persuasión yo la voy a convertir en un argumento a base de pruebas. Entonces, cuando ellos ven que yo les hablo en un argumento a base de pruebas, a base de estadísticas, entonces ellos se van a convencer, ¿verdad?, que lo que les estoy hablando pues es verdadero. Entonces allí se convierte en un argumento persuasivo. Y el último argumento es el argumento hipotético deductivo, ¿verdad?, que este es un modelo de método científico. ¿Por qué? Porque utilizamos un procedimiento, ¿verdad?, en donde el investigador hace una práctica científica para llegar a decir que esa actividad es cierta, ¿verdad? Entonces, el método hipotético deductivo lo utilizan, ¿verdad?, los científicos. Es un método científico. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, ¿verdad?, o camino que el investigador debe seguir para hacer su actividad, ¿verdad?, se convierte en una práctica científica, ¿verdad? Este método, chicos, obliga a los científicos a combinar, ¿verdad?, pues lo que nosotros conocemos como la reflexión racional o un momento racional, ¿verdad?, que es cuando formamos la hipótesis y la deducción, ¿verdad? Y luego de eso viene la observación de la realidad, o también se le conoce como momento empírico, porque cualquier empírico es porque usted lo puede aprender simplemente solo observando su realidad, ¿verdad? Entonces de ahí se deriva la observación y la verificación. Entonces este método o este argumento hipotético deductivo, ¿verdad?, tiene pasos que debemos seguir. Uno es la observación del fenómeno que vamos a estudiar. Dos, es la creación de una hipótesis, ¿verdad?, para explicar que dicho fenómeno está fundamentado en algo cierto, en algo que ya fue estudiado. Tres, es la deducción, ¿verdad?, de sus pros y sus contras, ¿verdad?, cuáles son esos elementos. La cuatro, que es la verificación o la comprobación, ¿verdad?, de la verdad. Entonces, el método, ¿verdad?, hipotético deductivo nace por Karl Popper. Entonces, los pasos 1 y 4, que es la observación, ¿verdad?, y la verificación, estos requieren de la experiencia, mientras que los pasos 2 y 3, que es la creación de la hipótesis y deducir los pros y los contras, ¿verdad?, son pues racionales, ¿verdad? Por eso se dice que sigue un método deductivo, porque aquí viene, ¿verdad?, lo que es pues la observación de la realidad, ¿verdad?, hasta a poder llegar a la verificación, ¿verdad? Entonces, este proceso es utilizado, ¿verdad?, por los científicos, y se debe seguir el orden: observación, hipótesis, deducción de las consecuencias y luego llegar al experimento para decir si es cierto, llegar a la verificación, ¿verdad?, y decir pues esa práctica científica resultó cierta.
Entonces el argumento hipotético deductivo es parte, ¿verdad?, de los científicos. Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Ustedes van a estar trabajando, ¿verdad?, en una presentación en PowerPoint con una portada y me van a colocar, ¿verdad?, 3 ejemplos de cada tipo de argumento, ¿verdad? Menos del hipotético deductivo, ¿verdad? Porque esto es un argumento científico. Entonces me van a colocar un ejemplo, perdón, 3 ejemplos del argumento persuasivo, 3 ejemplos del argumento explicativo y 3 ejemplos del argumento justificativo en una presentación en PowerPoint. Así que bonito día para todos ustedes, ¿verdad? Y nos veremos en la siguiente clase.